Dios les bendiga a todos, estimados hermanos, amigos. Qué bueno estar acá una vez más con ustedes en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Terminando ya con el tema que hemos tratado algunos de estos programas anteriores, el tema de los atributos divinos, la naturaleza de Dios, y específicamente estos últimos clasificados como los atributos morales, la manera como Dios se comporta, como Dios se relaciona. Hoy está el hermano John Freddy Otálvaro enseñando a nuestros compañeros que por ocupaciones no pudieron estar el día de hoy, pero ya estarán aquí una vez más el hermano Thomas Harrison desde Aurora, Colorado, y el hermano William Díaz, para quienes también va nuestro saludo. Él está en la isla de Aruba predicando la palabra del Señor. Pero quien sí está aquí es el hermano John Freddy Otálvaro. Mi hermano John Freddy, bienvenido, Dios lo bendiga. Amén, Adonai, qué bendición saludarte, al igual que a todos los que están allí presenciando nuestro programa. Hablemos de apologética y una vez más, pues aquí muy contentos de llegar a sus vidas y tocar estos temas tan importantes que nos van a preparar para defender nuestra fe. Sí, son temas a los que se ve uno, pues, enfrentado, digámoslo así. Casi que sin proponérselo, ¿no? Usted mismo nos Ujú. contaba y también el hermano William sus experiencias con sus hijos cuando llegan y preguntan cosas y a veces también uno compartiendo con la gente, pues la gente sale con cuestiones, con preguntas que a veces honestamente uno no se ha hecho, pero qué bueno responderle no de manera dogmática, sino con argumentos, con versículos, con explicaciones razonables. Porque, hermanos y amigos, nuestra fe es una fe razonal, o sea, no es una fe Correcto. Ujú, que se sale irracional, no, eso no tiene patas ni cabeza, como decimos popularmente, no. Sí, hay una lógica en esta serie ujú, de creencias que hemos estado planteando y las que seguiremos planteando. Entonces, mi hermano John Freddy, hemos hablado ya de varios atributos divinos. Hablamos primero, pues, que todo lo que Dios hace se desprende de esa virtud principal de Él, que es el amor, ¿no? Todo lo ujú, que Dios hace parte de ahí, de que Él nos ama de tal manera. Y Él es luz, no hay hipocresías en Él, no hay sombra de variación. Él es fiel, fue lo que estábamos viendo la vez pasada. La misericordia también la estuvimos viendo la vez pasada. Y creo que nos faltan como dos atributos de los más conocidos, ¿no? Porque pues no estamos aquí siendo exhaustivos, agotando todo lo que se puede hablar acerca de Dios. Pero sí de los más conocidos creo que nos falta la gracia y la paz. Vamos a hablar de eso en este programa, estimado hermano. Y le agradecemos también que esté aquí con nosotros. Qué bueno, porque pues sin ustedes no tendría razón de ser este programa. Le invitamos sí, a que se suscriba al canal si no lo ha hecho y que comparta con sus amigos, con sus familiares. Como le digo, nuestra idea es ser de bendición y aclarar algunos conceptos, ¿no? Que la gente razone un poquito. Fíjate que el Señor dice, venid y estemos a cuenta, ya te llama como a razonar, a pensar. Pensemos por un ujú. momento. Entonces, mi hermano John Fray, empecemos con el tema de la gracia, el Dios de toda gracia. Sí, muy bien. Bueno, cuando hablamos de los atributos divinos, pienso que la gracia es uno de los atributos más sobresalientes de Dios. Claro, está ligado, como decía Donay, todos los atributos de Dios están ligados a su amor, ¿no? A su Ujú, esencia. Dios es amor. Y particularmente la gracia es como ese, ese dar de ese amor de Dios y, y que abarca a toda su creación, particularmente al ser humano. Cuando hablamos de gracia, o definir gracia es definir uno de los grandes atributos de Dios porque es lo que nos tiene aquí, lo que nos sostiene, lo que por la gracia hemos sido salvos, por la gracia ujú, hemos recibido el Espíritu Santo, por la gracia tenemos la garantía de la vida eterna, por la gracia tenemos bendiciones diarias.
Solamente por gracia somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, sabemos lo que sabemos acerca de Dios y su propósito para nuestra vida. Entonces, es una de esas palabras que toman hojas enteras en un diccionario bíblico Así es. porque, porque nos habla de aquella magna razón por la cual los creyentes adoramos y mantenemos agradecidos con Dios. La Biblia dice que en Efesios capítulo 1 que Dios lo que hizo a favor de la raza humana lo hizo para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, para que alabemos la grandeza o su gloriosa gracia, con la cual esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Entonces, eh, yo me acuerdo del hermano Eliseo, era el maestro, el hermano, el misionero que vino acá, él nos decía a los pastores en los seminarios, nos decía, no confundan misericordia con gracia. Sí. Aunque ambas tienen sus asuntos muy particulares. Y él nos ponía ese famoso ejemplo, ¿no? De que misericordia es que Dios no nos paga como merecemos. Ujú. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia, Él deja que salga el sol sobre buenos y malos y que descienda la lluvia sobre buenos y pecadores, porque grande es su misericordia. Es decir, Dios no nos paga como merecemos. Por eso es que una persona que dice que el infierno se vive aquí en la tierra de acuerdo a la vida que vivamos, no, eso no es cierto, porque ese lugar va a ser un lugar de separación eterna de Dios. Y aquí en esta tierra nosotros sabemos lo que es vivir con la misericordia de Dios, así una persona sea pecadora y nunca le diga sí a Dios, disfruta de la misericordia de Dios porque Dios es lento para la ira y Dios espera. Pero, pero en un lugar de separación eterna de Dios, pues ya no va a haber misericordia ni nada de esas cosas. Entonces, la misericordia, Dios no nos paga como merecemos. Gracia, Dios nos da lo que no merecemos. Es un regalo que viene del corazón de Dios por su amor. Entonces hay un versículo ahí que estaba poniendo Adonai que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5 verso 10, que dice, pero el Pero el Dios Dios. de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a Dios se le conoce como el Dios de De toda toda gracia. gracia. Ujú. Entonces, esa gracia es una oferta de Dios que viene por su amor y que Él ofrece aquello que viene desde su corazón, ese beneficio, sin esperar nada a cambio, sin pedirnos que nosotros paguemos por ello o sin exigirnos algo para nosotros recibirlo. Eso es lo que es gracia, un favor inmerecido y que tiene que ver con el plan eterno de Dios que estuvo oculto por los siglos y que salió a la luz en Cristo Jesús y que fue revelado a los apóstoles por el Espíritu Santo, y es que Dios, por su gracia, tenía planeado salvar a toda la raza humana por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley, Ujú. solamente creyendo en la obra redentora del Señor. Y, y al depositar la confianza en esa obra perfecta a favor del pecador, el pecador de manera gratuita recibe la salvación y el perdón de sus pecados independientemente de si es judío o no lo es. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo vino eh, y vino a darnos de su plenitud de la cual bebemos gracia sobre gracia, dice la palabra del Señor. Entonces, Jesucristo es la gracia de Dios manifestada, ¿cierto? Es Sí. el amor de Dios desbordado. Jesucristo es la manifestación de ese favor inmerecido. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, eso es gracia, Cristo murió por nosotros. Entonces, la Biblia está llena
de ese término. Yo hice una búsqueda rápida de la palabra gracia y me salieron 199 veces en toda la Biblia. Y gracia divina o gracia de Dios aparece 21 veces en toda la Biblia, porque realmente es un atributo divino que Sí. refleja el corazón de Dios, de su gran amor por la humanidad, ¿no? Entonces la Biblia dice, por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. No depende de nosotros, sino que es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esa gracia es ese favor inmerecido que nos alcanzó y que aquel que cree en Jesús simplemente puede saber que puede apropiarse de la salvación, del perdón de sus pecados, de la justificación, de la redención y de la llenura del Espíritu Santo como un regalo de Dios para nosotros. Si bien decía el hermano John Freddy, la gracia, la palabra gracia, la definición más elemental, diríamos, es regalo inmerecido. Es decir, me Ujú, dan algo no porque me lo gané, ¿no? El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos hace la diferencia entre lo que es el salario, el pago, y lo que es la gracia. Si me pagan algo, entonces ya no es gracia, ya me lo estaban debiendo, yo me lo gané. Pero lo que nos ganamos nosotros no fue un premio, sino un castigo por nuestro mal comportamiento. Y ahí es donde entra la palabra misericordia, como bien decía el hermano John Freddy. Misericordia no me dan lo que merezco, que es el castigo, pero la gracia me da lo que no merezco, que es el premio, que ujú, es la salvación. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios no nos trata realmente como merecen nuestras obras. Y esa es la palabra gracia. Entonces nuestro Dios se desborda. Algunos piensan, John Freddy, que aquí hay como una disyuntiva, ¿no? Entre, ¿cómo así? ¿Cómo es que ese Dios que no da por inocente al culpable, cómo es que ese Dios que castiga a quien merece recibir un castigo, termina dándole un premio a quien realmente merece castigar o merecía castigar? Y algunos, saben ustedes, ¿no? Los que no creen en la palabra y les gusta siempre chocar, enfrentar, pues cuestionan este tema de la gracia de Dios, y algunos ujú. todavía hablan de los méritos. Eh, John Freddy sabe, porque está hablando en lo que la intervención suya ahora me recuerda a Gálatas, así que lo que usted está hablando de esos episodios de Gálatas en su congregación, pues tiene mucho que Ujú. ver con esto. Y claro, Sí, el tema ya es la ley, ¿no? Yo quería compartirle este versículo que usted citó ujú, de Juan, de su plenitud recibimos todos y gracia gracias. sobre gracia, porque la ley, que aparte pues con el contraste de la gracia con la misericordia, también es el contraste de la gracia con la ley, ¿no? La Ujú, ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y también citaba usted la gracia de Dios, pues que se ha manifestado en Jesucristo. No correcto. podemos como desligar, ¿no? La palabra gracia de ese significado doctrinal, teológico, digamos, porque es una palabra muy rica en significado, como usted Ujú, decía, muchas páginas y hasta libros se pueden escribir sobre esta palabra, gracia. Que, sí. permítame terminar aquí con esto. Esta palabra nos cuesta de todas maneras a nosotros Ujú, digerirla, digo yo, porque nosotros somos muy dados a la meritocracia. Entonces, siempre pensamos, no me lo merezco, me lo tengo que ganar, ¿no? Y está la cuestión ahí del esforzarse para merecerse, ¿no? ujú. Para que no, porque nos parece que no, que es injusto, entre comillas, que me vayan a dar algo Sí, por lo sí. que no me esforcé, en fin. Y Queremos ser eso, participantes de sí, aquello que nos hace dignos. sí, exacto. Y eso no solamente para mí, sino muchas veces también para los demás. Entonces, pero ¿cómo es que a fulano, cómo es? Yo recuerdo por mencionar un ejemplo, un muchacho que creyó con nosotros en el Evangelio, un muchacho hijo de una hermana, y entonces en cierto momento se apartó de los caminos del Señor,
se casó pues con una mujer que no era cristiana, pero un día la trajo a la iglesia, vinieron los dos. Y en Ujú. ese primer culto que vinieron, Dios llenó con su Espíritu Santo a esta mujer. Ya, ella pues se convirtió al Señor. Pero la reacción de este muchacho fue, ¿cómo es posible que Dios le dé el Espíritu Santo a esta mujer que apenas viene a culto hoy y a mí que tengo tanto tiempo en la iglesia no me lo haya dado todavía? Y fue una crisis, digámoslo, para él entender esto de la gracia, porque está en su mente y eso tiene que ver también, ¿cierto? Con mucha la religiosidad en la que crecimos, ¿no? Sí, Los méritos de las obras y todo esto. Entonces, no, le digo, es una palabra que cuesta un poquito entender cómo es que Dios se comporta de esa manera y sí. no como un justiciero que tenemos en mente los seres humanos, a veces la imagen de Dios así, un Dios que es inflexible con su espada para castigar a quien merece el castigo. Ujú. Eso, entonces nos llama mucho la atención em, ser partícipes de algo, ¿no? Y tener algún mérito. Ujú, Entonces, por eso es que, como dice Adonai, la gracia es una doctrina que aunque es hermosa y es muy preciosa, muy poderosa, y es prácticamente la razón de nuestra salvación, la así es. gracia del Señor. Em, Cuando se habla de que sí, es solo por gracia que tú eres salvo, entonces dentro de uno hay como un choque. Uno dice, pero ¿cómo así? O sea, que yo simplemente recibo eso y ya, no tengo que hacer nada. Y pues sí, esa es la verdad. No, ya lo que había que hacerse ya se hizo, Jesucristo lo hizo Así es. y a eso no se le añade nada. Por eso la Biblia dice, si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. O sea, no hay tal cosa como la mezcla de ambas cosas porque van en sentidos contrarios. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo cuando yo estaba viviendo en la ciudad de Los Ángeles y él tenía una librería cristiana. Se Ujú, llamaba Josué 1.9 la librería. Y entonces, yo me acuerdo que él quería deshacerse de algo de su inventario que le había quedado ahí, libros que fueron pasando meses y meses y le estaban ocupando los estantes. Y entonces él dijo, no, sabe que yo voy a renovar aquí con nuevos libros y lo demás, y esto que como que mm, nadie tal vez le presta atención por el precio y lo que sea, voy a ponerlos en la parte de afuera en una mesa y voy a poner un aviso que diga que son gratis, libros gratis. Pues sí. imagínese. Entonces puso la mesa ahí con los libros y él me dijo, John Freddy, qué cosa tan tremenda. La gente apenas se queda mirando los libros y ni siquiera los hojeaba y era mirando y qué difícil es Creer. considerar que algo realmente es gratis, ¿no? Él dice, pasaron días con esos libros ahí y nadie se acercaba porque tenemos la mentalidad de, como dicen aquí los americanos, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Eso es una frase en inglés muy popular aquí, queriendo decir de que no hay tal cosa como algo gratuito y dando Alguien a pagó. entender eso, dando a entender de que siempre aquello que se ofrece gratis tiene por ahí un asterisco que lo arroja a uno a alguna parte en donde están las condiciones para recibir aquello gratis, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa mentalidad de, sí, es gratis, ¿cómo no? Hay algo Oculto. por ahí detrás Ujú, que realmente me va a enganchar, me va a agarrar y voy a tener finalmente que pagar. Pero resulta ser que con la gracia no es así. La gracia de Dios se ofreció para salvación a todos los hombres. Y entonces por esa gracia nosotros recibimos el perdón, la justificación y nuestra relación con Dios se restablece y tenemos la garantía de la vida eterna de manera gratuita, solamente por creer en Jesús. Y claro, esa confianza en Jesús se demuestra en mi arrepentimiento, que es esa admisión de que soy pecador y que estoy lejos de Dios y que he fallado a la ley y que yo lo único que merezco es la condenación eterna y no quiero seguir más así. Eso es arrepentimiento. Y el bautismo en el nombre de Jesús, que es mi expresión visible de mi confianza en el Señor, en donde yo muero con Cristo, soy sepultado con Cristo y me levanto, soy resucitado a una nueva vida. Entonces yo ya quedo adentro por gracia, por la fe en el Señor. Y decía Adonai algo ahora bien interesante y es, cómo es eso de que Dios termina perdonando
a un hombre malo, pecador. Porque si bien es cierto, los seres humanos, todos somos pecadores, hay personas que, bueno, su vida la han vivido de una manera muy terrible. Yo me acuerdo en nuestro país, en Colombia, agarraron a un hombre que tuvo la fama de que violó a casi 150 niños. Y él Claro. fue metido en la prisión, y en la prisión él conoció a Jesucristo. Y alguna persona diría, no, ese hombre no tiene perdón de Dios, ese hombre no merece absolutamente nada, ese hombre lo único que merece es el infierno. Entonces, lo que la respuesta de Dios sería, todo mundo merece el infierno, todo mundo merece la condenación eterna, porque todos hemos fallado a la ley de Dios y Dios exige perfección con respecto a su ley para poder estar con Él. Como ninguno puede cumplirla, entonces Dios ya como plan tenía su venida en carne para encargarse de nuestra terrible condición. Y tanto este hombre que cometió ese montón de violaciones como el hombre de alta moral, pero que no conoce a Dios, pero que también tiene sus errores, pueden encontrar en Cristo salvación y el perdón de todos sus pecados de manera gratuita, porque Jesucristo se llevó los pecados de ese violador y él recibió el castigo Sí, señor. por él. Y si ese hombre cree en el Señor, es salvo, al igual que cualquier persona. Entonces, la gran diferencia, la Biblia dice que el pecador está muerto en delitos y pecados. No hay tal cosa como un muerto más muerto que otro, ¿cierto que no? No hay tal cosa como una persona más muerta que otra. Así que todos los seres humanos, por nuestra condición pecaminosa, estamos muertos espiritualmente. Tal vez lo que se hace diferencia es la condición entre un muerto y otro, es la condición de descomposición. Pero no importa la condición en la que esté una persona espiritualmente, en su lejura de Dios, no en su distanciamiento de Dios, en Cristo encuentra esa cercanía al Dios que le hizo y la salvación y el perdón y la vida eterna y todas esas maravillas que vienen solo por la gracia de Dios. Sí, yo recuerdo que el hermano Didier Amariles, el pastor que evangelizó a este hombre, lo entrevistaron en la televisión colombiana porque Mm, eh, en algún momento, por allá como en el 2010 quizás, en algún momento eh, fue noticia que ya casi iba a salir el señor libre. Y entonces ujú, dijeron, ¿cómo es posible que vaya a salir libre este hombre? Y- y investigaron, bueno, es que pues se ha portado bien y todo, y había con rebaja y tal. Y en ese caso entrevistaron al hermano Didier. Entonces el hermano Didier decía, bueno, yo no puedo conocer el corazón del hombre si se ha convertido o no realmente, pero lo que sí sé es que si él de verdad se convirtió y solo Dios conoce el corazón, Dios es capaz de transformar la vida del hombre, de cambiarle por completo. Eso es lo que hace el Evangelio, ¿no? Precisamente la palabra, estaba mirando acá, el apóstol Pablo está diciendo en Hechos capítulo 20, sí, versículo 24, que él recibió del Señor este ministerio para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De lo que predicamos nosotros, hermanos y amigos también, se basa en esta cualidad, en este atributo divino, la gracia. Si no entendemos la gracia de Dios, se nos va a ser muy difícil creer el Evangelio. Por eso esta ujú, también es una de las doctrinas principales, doctrinas que llamamos fundamentales, la gracia, la fe, porque hay que creer, ¿no? Hay que creer lo que se nos está dando. Fíjese el ejemplo que colocó John Frey de Los Ángeles, donde colocaron la librería gratis. La gente leía gratis, lo entendía, pero no lo creía. eso. Hasta que no cree, no extiende su mano y toma el libro y se lo lleva. Ujú, El arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesús no son obras meritorias, ni mucho menos sacramentos a través de los cuales recibimos la gracia de Dios, sino que es nada más similar a extender nuestra mano y tomar lo que nos está dando. ujú, No nos merecemos con bautizarnos la gracia de Dios, pero sí recibimos la gracia de Dios con esa actitud de obediencia, porque el Evangelio pues, se predica para la obediencia, ¿no? Dice la palabra. Entonces, el ujú, tema de la gracia es un tema de verdad muy profundo, muy especial. Quizás en otra oportunidad, cuando hablemos más adelante acerca de cómo ser salvo, el tema de la soteriología, que también es un tema muy discutido en algunos ámbitos.
tocaremos una vez más el tema de la gracia y la relación que tiene con la salvación del ser humano, pero indiscutiblemente somos salvos por la gracia de Dios y Ujú. no por los méritos. El hermano John Freddy, que lleva como 825 episodios hablando de Gálatas, es experto en este tema de la gracia de Dios, porque era el problema de los Gálatas, ¿no? Los Gálatas Sí. querían una vez más como ganarse, ¿no? Merecerse, no sé. Ujú. Y ahí Añadirle está. a la gracia obras para tener Exacto. una participación, ¿no? Exacto, Romanos y Gálatas son paralelos, ¿no? Algunos dicen que Romanos es como la ampliación de la carta a los Gálatas, que quizás fue de las primeras que escribió el apóstol Pablo, pero Ujú. son paralelas y los temas de verdad son muy similares y siempre está eso, el Pablo que insiste en la gracia, ¿no? Esto es por gracia, no es por méritos. Sí, Recibió el Espíritu no porque sacó 5 días de ayuno y de oración, unas 4 vigilias, leer la Biblia tantas veces, no nos merecemos esto. Esto sigue siendo por la gracia por de la Dios. gracia. Y como dice el apóstol Pablo, y se lo repito, el Señor lo hizo así para su propia fama, para su Ujú, gloria, ujú. para que seamos para la alabanza de su gloriosa gracia. En otras palabras, hermanos, si por alguna razón alabamos a Dios, si por alguna razón le adoramos, entregamos nuestra vida, le servimos, es porque Él nos ofreció su gracia, no merecíamos nada de Dios, pero Él se acordó de nosotros y extendió su mano y nos rescató. A mí me gustaría, Adonai, que evacuáramos un aspecto de eso de la gracia y que tú lo planteaste hace un rato y que tiene que ver con el asunto de que sí, entonces de repente a Dios le plació perdonar a la gente y ya. O sea que cualquier persona puede estar viviendo de cualquier manera y entonces Dios dice, ah, venga, yo lo perdono y ya, entonces no se lo merecía nada y así sea lo peor. Entonces Dios dejó de ser tan duro y de repente se volvió un ser como un poquito menos duro y entonces comenzó a brindarnos ese favor, ¿no? Pues no, no, más o menos funciona así, a grosso modo para que lo entendamos. Dios ha tenido un plan, su plan ha sido el mismo desde el comienzo. Su plan ha sido tener una familia para Él, un pueblo para su gloria. Ese ha sido el plan de Dios. Dios entonces creó al hombre sobre la faz de la tierra con el propósito de que el hombre estuviera con Él para siempre. Y, y Dios se deleitó en ese plan, en ese proyecto. Pero resulta ser que como Dios hace seres inteligentes con libertad porque Él es amor, entonces hay un riesgo que se corre con eso y es el riesgo de la rebelión, que fue justamente lo que pasó en el cielo y que aquí pasó en la tierra con Adán. Pero Dios ya tenía un plan de recuperación del hombre. Ese plan consistía en ofrecerle al hombre regresar a Él de manera gratuita, pero Dios mismo encargándose de todo lo que se necesitaba para que eso fuera posible. Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El ser humano debe morir por haber fallado a la ley de Dios, porque es la exigencia de la justicia de Dios. El ser humano tiene dos problemas serios con Dios, que son el problema con la santidad de Dios y con su justicia. Como Dios es santo, su santidad exige que el pecador no se le pueda acercar, y como Él es justo, su justicia exige que el pecador tenga que pagar por su pecado. Y la paga del pecado, pues, es muerte o separación eterna de Dios. Pero Dios se inventó la manera de seguir siendo santo y justo y a la vez mostrarnos su amor. Y fue a través de Dios mismo venir a esta tierra en Jesucristo y vivió una vida perfecta, cumplió perfectamente la ley, se le llama al varón perfecto. Y en Cristo, Dios, entonces lo que hace es que reúne todos los pecados de la humanidad, los pone sobre él y la exigencia de su justicia se cumple en Cristo a través del castigo que él recibe por nuestros pecados. Ujú. Y Y debido a eso, él nos regala, hay un intercambio, él nos regala su manto de justicia, su perfección, su hoja de vida limpia. Él se lleva nuestra hoja de vida manchada, nuestros vestidos manchados por el pecado, andrajosos, malolientes.
Él recibe el castigo y nosotros recibimos su perfección, su hoja de vida, su buen récord. Entonces, ese intercambio Dios lo hace por gracia, eso es, gratuitamente. Y entonces la justicia de Dios se satisface en el sentido de que alguien paga, en este caso Jesucristo, y la santidad de Dios se satisface porque ahora podemos estar con Él por los méritos de Cristo. Exacto. Aleluya. Por eso uno termina dándole gracias a Dios y viviendo para el Señor, porque no merecíamos eso. Pero el Señor vino y nos llamó y nos dijo, hey, 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 te he estado buscando, venga, venga. A mí me gusta decir esta frase, que Dios perdone al pecador que arrepentido viene a Él pidiéndole perdón, pues es una bendición, es un acto de misericordia de Dios. Pero que Dios persiga al pecador, que Dios persiga al pecador para decirle, hey, hey, te tengo en mi mente, te he estado pensando, te quiero conmigo por la eternidad. Déjame, quito de ti aquello Sí, que te separa de mí y lo carga y se va a la cruz y recibe el castigo. Eso es un acto glorioso que nos lleva a exaltar la grandeza de la gracia de Dios. Y como dice Adonai, eso es un tema que aquí nos tardaríamos hablando, pero es sí, y el del que hay centro del mucho. evangelio, de la buena noticia. Sí, bueno, muchas cosas se podrían decir respecto a esto, así rapidito. La, la mala interpretación de esto, pues lleva a lo que planteaba John Frey al inicio de esta última intervención, que se conoce como universalismo. Bueno, entonces Dios ya pagó por todo, entonces ya todos son salvos, entonces ya no hay que hacer nada y ya igual hasta el diablo, sea como sea, al final Dios salvará a todo el mundo. O sea, comporte como quiera, que al final ya nos salvó a todos. Universalismo se llama esa doctrina que desde la Mm, época, eh, creo que de Orígenes de Alejandría vienen con esa doctrina. Estoy hablando de la patrística. Pero no, eso no es tan así. Así como la persona que vio esa ilustración que colocó John Freddy, el libro, vio el letrero gratis, lo entendió, pero no se llevó el libro porque necesitaba tomar una decisión. ¿Ya? Ella vio, entendió, pero no creyó. Si hubiera creído, había tomado el libro y se lo había llevado. Ese tomar el libro es mi decisión. correcto, Entonces hay gente que se burla de uno, ¿no? Se ríe en la cara de uno cuando le hablamos de esto, porque pues no lo creen, es decir, lo entienden, pero no lo creen. Eh, ujú, y van 30 minutos, pero yo no sé si avanzar con el último y terminar ya lo de los atributos morales o hablar un poquitico más del tema de la gracia que se presta para que lo profundicemos, ya que tocamos el tema es que es una doctrina fundamental para la salvación, ¿no? Entonces correcto. es importante que usted, querido Ujú, amigo y hermano también, porque fíjese que algunos hermanos, tristemente, yo aquí tuve a alguien en mi casa y le pregunté si Jesús viniera hoy o si usted muriera hoy, ¿usted está seguro de su salvación? Y bueno, hermano, pues no, yo no sé, hermano, eso o sea, la gente no, y no es porque se condenen a sí mismos, digamos, porque no crean en la eficacia del Calvario, sino porque como que les cuesta entender que esto es gratis. Entonces dicen, es que hay que ser santo, hermano, y, si, y sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, hermano, pues, no, esto es difícil. Eso al final será que uno sabrá, hermano, Dios. Hay que perseverar y Dios sabe realmente. Pero yo creo que todo radica y comienza con una mala concepción o una mala interpretación de la palabra gracia. La gente, repito, ujú. no la cree. Y no me refiero a los inconversos, me refiero a los cristianos. Muchos hermanos no creen el tema de la gracia. Y entonces no la disfrutan, no disfrutan la gracia de Dios. Entonces están Exactamente, los sí, extremos, ¿no? sí, El que sí, dice, no, sea como sea, igual Dios, el universalismo. Y está el otro que dice, no, no, eso de todas maneras es, como dirían algunos de la tradición religiosa, con Dios y ayuda. eso. Pero no, Dios no necesita ayuda. Dios no Ujú, necesita ayuda. El primer concilio, como se ha llamado, concilio, que fue la reunión que hubo allá en Jerusalén, fue precisamente porque los hermanos judíos estaban diciéndole a los otros, bueno, ya somos salvos, pero ahora
la gracia y un poquito más. Y hay que guardar la Eso. ley. Pero no, eso sigue siendo todo por gracia de Dios. Claro, la Ujú. gracia tengo que creerla, yo tengo que entenderla y creerla y Recibirla. en consecuencia actuar. Me arrepiento de Exactamente. mis pecados, me bautizo en su nombre y estoy obviamente haciéndome, entre comillas, acreedor a esa herencia que el Señor ya Ujú. tiene. Sí, reconciliados con Dios es un ruego, ¿no? Casi que es como una súplica, reconcíliese con Dios, o sea, hay oportunidad. Exactamente. Sí, la gracia de 35 Dios. minutos, así que vamos a dejar solamente ese tema, no vamos a meternos en el otro, vamos a terminar con la gracia, unas 2 intervenciones más y ya dejamos hasta ahí, hermano Geoffrey. Bueno, Nos sí, falta la fíjese que paz, que la paz también es ligada a la gracia, pero por eso es gracia y paz. El saludo lo dejamos para el saludo paulino, lo dejamos para eso, dentro de eso. 8 días entonces. Sí, porque este tema de la gracia es un tema, como dice Adonai, es una doctrina, una doctrina fundamental. La alteración de esta doctrina degenera en herejías, ¿no? Pablo dice, si alguno les enseña un evangelio diferente, el tal sea anatema. Y Sí, cuando Pablo hablaba de un evangelio diferente, estaba hablando de esa creencia en la salvación por obras o una mezcla extraña de la salvación por gracia, pero en donde yo añado mis obras con el propósito de yo mantener la salvación o adquirir la salvación y mantenerla. Pero resulta que no, todo es por gracia. Entonces, si algo, amado hermano o amigo que está atendiendo este programa, usted deberá llevarse el día de hoy en su corazón es de que, de que todo con Dios es por su gracia. Si hemos sido salvos es por su gracia. Si entendimos el Evangelio algún día fue por su gracia. Si hemos recibido el Espíritu Santo es por su gracia. Nada lo hemos merecido. Eso de la llenura del Espíritu Santo es algo muy importante porque no recibimos el Espíritu Santo, como decía ahora Adonai, porque nosotros dediquemos un montón de días a ayunar y a orar, como nos decía el hermano Eliseo a los pastores en una ocasión. Él nos decía, dejen de enseñarle a los hermanos a hacer oraciones kilométricas para que reciban el Espíritu Santo. Así nos decía el hermano Eliseo en un ayuno. No estamos diciendo que ayunar y orar entonces no se debe hacer. No, no, no. Pero si yo creo que ayunar y orar son actos para yo merecerme algo de Dios, entonces sí, ya, ya me se ha pegué desenfocado. una desviada, Ujú. me fui para otro lado. Voy a ayunar para ver si le tuerzo el brazo a Dios para que Él me haga este favor y me traiga a mi hijo de regreso, me quite esa enfermedad o me dé la posibilidad de tener este negocio. No va a funcionar, no va a funcionar porque a Dios nadie le tuerce el brazo ni nadie va a lograr hacer suficientes obras para que Dios cambie de parecer en algún aspecto. No hay tal cosa como Dios manicruzado diciendo, a ver si me convence, si uno comenzara a orar y a hacer actos de esta y esta otra cosa y Dios dice de repente, dice, como que me estás moviendo el corazón, a ver, ¿qué más vas a hacer? Y entonces, y hasta que logramos convencer y Dios dice, ok, ya, ahora sí, yo creo que te voy a dar eso que tú me estás pidiendo. Te voy a dar mi Espíritu Santo porque yo creo que ahora, no, 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 no. Y Uno recibe, perdón. lo otro de este asuntico donde es que Dios no obliga. O sea, las Ujú. personas tenemos un libre albedrío. Aquí nos diferenciamos de algunas posturas eh, con el tema de la predestinación de los seres humanos, ¿no? Nosotros somos Sí, predestinados en Cristo, pero en Cristo. cada uno toma su propia decisión. Entonces, la hermana que siempre está intercediendo sin que le estemos diciendo que lo deje de hacer por su esposo, por su hijo, tal vez con la mentalidad de que le voy a torcer el brazo a Dios para que Dios al fin lo obligue, no lo traiga así como pensaba alguien, lo traiga las patillas hasta el altar. No, Dios no va a hacer eso. Dios respeta la decisión. Dios sí extiende sus lazos de amor, sus cuerdas de misericordia, como son expresiones bíblicas, ¿verdad? Y atrae, como decía el hermano John Frey, lo va persiguiendo y le va rogando, hey, fulano, yo estoy interesado en usted. Pero finalmente, Apela a Él la decisión. respeta nuestra decisión. O Es sea, si usted correcto. no Pero cree, si usted no quiere, bueno, pues
Es Ujú, triste, pero en la palabra de Dios, y esto va en contra del universalismo, en la palabra de Dios sí hay dos lugares de destino eterno, ¿ya? ujú, Existe el cielo, existe la gloria, existe la vida eterna, pero también existe el infierno, la condenación, el ujú. castigo perpetuo. Entonces hay dos lugares. Si el universalismo fuera cierto, olvídese del lugar de tormento perpetuo. Claro, Todo el mundo, sea como sea, vamos obligados, porque Dios nos va a obligar, nos va a salvar. No, 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 eso no existe. No, 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 no es tan así. Nuestro ujú, Dios nos invita, pero usted y yo exactamente. debemos tomar la decisión. Y Ujú. si nos perdemos, no le echemos la culpa a él, como dice alguno. Entonces fue culpa suya. Hay un chiste, ¿no? Sí, yo he escuchado eso. Del que llega al cielo y pero, oiga, yo esperando allá orando y usted nunca me mandó, no me salvó, se ahogó en el océano, pero había ido una lancha salvavidas y él no quiso subirse porque estaba esperando la respuesta de Dios. Llegó un helicóptero y no quiso amarrarse porque estaba esperando la respuesta de Dios. Entonces, Dios le envió uno y uno y uno y otro tras otro y nada, nunca, nunca tomó la decisión de aferrarse a lo que era la provisión divina y después le llega a reclamar al Señor. Entonces, si se pierde, no me culpe. Hay un dicho así, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, Dios ha provisto todo para nuestra salvación y apela a nuestra decisión. En la Biblia, los escogidos no son, no son personas que Dios predestinó para la salvación y a otros los destinó para el infierno, sino que los escogidos, Dios los llama así a aquellos que están en Cristo y que han respondido a la invitación de creer en la obra maravillosa del Señor para el perdón de nuestros pecados y para recibir el regalo de la vida eterna. Entonces Dios, como conoce el fin desde el principio, Él ya ve quienes tomaron esa decisión y Dios los llama a los escogidos. A esos escogidos Dios les tiene un destino, ha predestinado para ellos la gloria eterna. Y todo eso por gracia. Recordemos bien, amados hermanos, es la gracia. Yo a veces me pongo a conversar con algunos creyentes y entonces ellos tienen esa lucha, como dice Adonai, esa lucha de, ¿usted ya es salvo, hermano? Eh, y entonces están ahí, pero no, no debe haber lugar a dudas. El que creyó en Jesús y lo manifestó en su arrepentimiento, en su bautismo, ya es salvo, es salvo. Y no tiene que estar lidiando con dudas en su mente, porque ya, eso fue un suceso, ya pasó. Pero pastor, todavía falta, y si no persevera, y si no, Sí. eh, pues resulta ser que la provisión de Dios para el Hijo de Dios es impresionante para ayudarlo a perseverar, para ayudarlo a mantenerse. Lo que le va a dar gloria a Dios es eso. Él dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y dice que dice la palabra del Señor en primera de Juan, que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, no se habitúa a pecar porque la simiente de Dios está en él. Y entonces no lo deja. Un creyente puede resbalar, y, pero ahí está el Señor diciéndole y llamándolo al arrepentimiento. Y si aquí estamos, y si usted, hermano, ahí está todavía, es por la gracia de Dios. Si usted ha perseverado, si usted a pesar de sus deslices, usted todavía está aquí y usted busca de Dios e invoca su nombre y todo eso, usted no crea que eso es porque usted es muy tremendo y usted es más espiritual que otros. Es porque Dios hasta aquí lo ha traído y no porque usted lo ha merecido, sino por la gracia de Dios que ha sido Así es. maravillosa. Y lo que nos corresponde a nosotros es cultivar nuestra relación con Dios para que Él a través de su Espíritu Santo nos perfeccione. Cada día nos lleve a tener una estatura espiritual eh, como Dios desea para que le sirvamos, para que seamos útiles. Pero todas esas cosas, servir a Dios, ser útiles en sus manos, no son obras meritorias para yo ganarme la salvación. Eso es otro tema que tiene que ver con las Ujú. recompensas eternas. Ujú. Y la problemática, pues, que hay de la
de la salvación, si Dios obliga o no. eh, Quizás en otra oportunidad la discutiremos, porque pues sí, muchas personas, le digo, insisten en que, ¿cómo así? Entonces, si Dios no me obliga, entonces yo me la gané. Y no, realmente eso no, no nos ganamos la salvación. Eh, Ujú. con que usted se arrepienta y se bautice, no se está ganando nada. ¿Ya? Igual es la gracia de Dios, porque es que lo que merecíamos era el castigo. Pero Correcto. el creerlo y, como dice el hermano, el cultivar esa relación, eh, porque es que aquí lo importante es también valorar. Sí es gratis, pero como dicen los americanos, pues a alguien le costó, no fue a Claro, mí, claro. no fue a mí, pero ya lo escribió el hermano de Don Freddy hace unos minutos atrás. Si usted valora eso, ¿cómo es posible que mi Dios me haya amado tanto, que se haya despojado de su gloria, se haya hecho como yo, mortal, haya ido a la cruz, haya experimentado la muerte en mi lugar? Si valoramos eso, pues no soltaremos la gracia de Dios tan fácilmente, no la descuidaremos. Como le decía el hermano Franklin, ¿no? Franklin Rivera nos comentaba, el hermano Franklin, el pastor, que un hermano le preguntó: hermano, entonces, ¿cómo así? Entonces Dios me regala la salvación, pero después me la quita. Y él dijo: no, Dios no le va a quitar a usted la salvación, pero usted sí la puede descuidar, la perder si la descuida. Entonces, Ujú, claro, Dios no es de esos que nos regala algo, ¿no? Venga, le pongo este anillo aquí, pero después, deme esa cosilla, ya se portó mal, venga, quítelo. No, ya no lo voy a dar más. ujú. No, así no es nuestro Dios. Pero sí podemos descuidar eso. Y por eso dice la Biblia: ¿cómo Eso, escaparemos a una salvación si descuidamos una salvación tan tan grande? grande. La Amén. salvación, la gracia de Dios, aunque es gratuita, y estamos seguros de que la tenemos, la salvación, pero también la cuidamos, porque sí es posible perderla también. Ujú. Aunque es Eso, bien difícil, como decía el hermano, Dios va a estar ahí para ayudarnos, sí, pero usted tiene que cultivar esa relación, porque exactamente. Ujú. Es lamentablemente, cultivar sí, sí, la relación con Dios lo que me garantiza que los recursos dados por Dios, por su gracia para el creyente, uno los pueda mantener allí, que son su espíritu, el poder de Dios a nuestra disposición, sus promesas dispuestas, su propósito cumpliéndose en nuestra vida, su ujú, protección. Cuando uno se lee Primera de Juan, toda esa carta, prácticamente es una carta dirigida a los creyentes, asegurándonos de los recursos disponibles para mantener en el camino. Y a mí me gusta usar, esta es una frase que se me vino no hace mucho, analizando todo esto, y yo llegué a la conclusión de que el verdadero Hijo de Dios, que es consciente de los recursos que por la gracia de Dios tiene ahora que está en buena relación con Dios, que ha sido justificado, ese creyente es muy complicado que se pierda, es dificilísimo, porque, porque dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios. ujú, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ahora somos hijos de Dios y el maligno no nos puede tocar. Ahora somos hijos de Dios y dice, y debido a esa situación, entonces nosotros tenemos naturaleza divina y no podemos habituarnos al pecado porque la simiente de Dios está en nosotros y no nos deja en paz. Y hay toda una serie de promesas de Dios dispuestas que podemos contar con ellas porque yo estoy en paz con Dios. sí, Y esa paz se logró por el sacrificio del Señor y yo la recibo, extiendo mis manos y recibo ese regalo a través de yo creer y expreso mi creer en el arrepentimiento, el bautismo y eso, pero todo eso es algo gratuito para el creyente, todos esos recursos, el favor inmerecido de la salvación, los recursos del Espíritu Santo, todo lo que de Dios disfrutamos para esta vida y para nuestra relación con Dios, nos ha sido dado solamente por su gracia, como dice el apóstol Pedro, cuando conocimos a Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, nuestra adoración al Señor
Eso es nuestra adoración al Señor, nuestra alabanza, nuestra devoción adquiere una dimensión muy poderosa, porque la gracia de Dios es algo que nos que llena nuestra vida, nos llena de admiración, ¿cierto? Nos llena Sí, de una de un sentimiento, de una sensación bueno, sí, yo me postro ante esta grandeza de Dios que ha hecho esto a nuestro favor. Imagínense ustedes esto para ya culminar esta parte, con respecto a mí, ¿no? Esta intervención, que el Señor dice, si ustedes siendo eh, impíos, si ustedes estando lejos, si ustedes estando en pecados, estoy parafraseando, como dice en la Biblia, dice, si ustedes estando lejos, Dios envió a su Hijo para salvarlos. Dios vino a esta tierra para encargarse de sus pecados y siendo pecadores, Dios hizo eso. ¿Cuánto, qué no nos dará ahora que somos sus hijos y que estamos en paz con Él? ¿No nos dará junto con Él todas las cosas? Imagínense, si Dios nos persiguió siendo gente que no queríamos nada con Él, ahora que estamos en casa con nuestro Padre, ¿qué no nos dará el Señor? Y eso que nos da es solo por su gracia, solo por su gran amor. y la gracia no se agota cuando usted se Mm, bautiza o se arrepiente, en fin, porque a veces algunos piensan: "No, hermano, pero es que no, yo ya me bauticé", pero y claro, les cuesta a veces, porque la primera carta del apóstol Juan, que citaba ahora el hermano John Frey, fue escrita a la iglesia, a hermanos, y ujú. ahí les dice: "Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros, pero tenemos un abogado". Pero hay que confesar, si confesamos nuestros pecados, Él Él es es fiel y fiel y justo. justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez ahí Hay está la gracia. Ujú. Claro, le digo, la gracia no se agota con que ya me bauticé, ya me salvé, ya. Y de aquí en adelante usted debe ser perfecto o se condena, que es lo que a algunos les complica la vida, el asunto, ¿no? Ujú. Diríamos mentiras, hermano. Sí, dijeron: "No, yo desde que me bauticé, jamás, Dios me guarde, no, yo soy santo, yo como el Señor". Sí, somos santos, un estado de santidad, pero que hayamos pecado, le hacemos a él mentirosos y decimos que no hemos cometido ningún pecado. Lo que debemos hacer es, pues, acudir a la fuente, Amén. mantenernos ahí en contacto, en comunión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una melodía antigua, termino también con esto ya. Hay una melodía antigua, muy vieja, de un hermano que tocaba con guitarra, era un moreno, y dice: "¿Cuántas veces el mal me domina y mi santidad fingida parecerá? Pero entonces, temeroso, pregunto si en mi estado amarme podrá". Es una honestidad, ¿no? Mm, Muchas veces uno se ve, la embarré, hombre, ¿y ahora qué? ¿La ira de Dios viene sobre mí o todavía hay gracia? Pues todavía hay gracia. Y el coro amén. de este himno decía: "Si las olas que inundan la playa dan limpieza a las rocas y a la arena, pues cuánto más del Calvario la fuente, esa, esa sangre me limpia del pecar". Amén. Y eso debe ser continuo en nuestra vida, porque a veces pensamos: "No, hermano, no, no, yo ya soy santo, yo ya, y gracias a Dios por el estado de santidad", pero si pecamos, abogado tenemos, no, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo Amén. confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, Amén. entonces, vamos a dejar hasta acá, hermano John Freddy, van 55 minutos hoy. Les agradecemos a todos su fidelidad, haber estado aquí con nosotros estos es casi esta hora. Y bueno, hablando de la gracia de Dios, un tema que es bien interesante y que no terminamos tampoco hoy, pero después volveremos al tema cuando hablemos del plan de salvación, tocaremos el tema de la gracia de Dios como doctrina salvífica. Nos queda pendiente la paz, de la que hablaremos ya Dios mediante dentro de 8 días, la paz de Dios como ese atributo también divino. Amén. Y, haremos una conclusión general y seguiremos en estos hay muchos temas más de los cuales podemos hablar acerca de, apologética. Hablemos de apologética defendiendo nuestra fe. Mis amados Amén. hermanos, gracia y paz, ahí están las 2 palabras.
Gracias y paz. Amén. Sí, Cristo viene pronto, recuérdelo. Maranata. Nos vemos dentro de 8 días. No lo olvide. Dios los bendiga.